Esta será la maldad detallada de los peores padres del reino salvaje, que emplearán el instinto extremo de ataque contra su propia sangre, convirtiéndolo en un padre, pero incluso padrastro, con un impulso muy frío o con un instinto asesino, lo que lleva a ser este comportamiento animal no solo muy extraño, sino sorprendentemente brutal. Lo que determina ser esta conducta animal muy opuesta a lo que regularmente se vería, donde el instinto natural maternal o paternal generalmente basa su protección y supervivencia. Disfruta del recorrido de principio a fin en naturaleza salvaje. Se sabe que los hipopótamos machos pueden ser muy violentos si llegan a detectar una potencial amenaza, atacando en el momento menos esperado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tienen a una cría de hipopótamo muy cerca? Sería lógico de suponer que la protegerán, dado que estos animales son muy sociables, viviendo agrupados de 10 hasta 100 individuos, llamados en conjunto como hinchazón. Pero una hembra hará lo que esté a su alcance para proteger a su cría, no solo del potencial ataque de un cocodrilo oportunista, sino incluso tendrá que lidiar con los hipopótamos machos sanguinarios que harán lo que sea para aparearse con la hembra, liquidando a una tierna o delicada víctima que será ejecutada despiadadamente, sometida por la bestia y siendo sumergida, pero también mordida salvajemente, con una potente presión de 1821 kilogramos de fuerza bruta, convirtiéndolo así en uno de los crueles ataques contra una cría, ejecutado por uno de los peores padrastros que la naturaleza haya podido crear, dejando a la madre, tras el violento ataque, simplemente confundida. A veces las cosas serán bastante difíciles, incluso para una manada de cebras, en la que un líder semental sobrepasará su línea de poder, para atacar sin medir la verdadera dimensión de su instinto salvaje, convirtiéndose así la vida muy dura para las crías, siendo el desafío más cercano que deberán enfrentar para poder sobrevivir, y sin la presencia de su madre, que actuará como barrera de blindaje, y aplicando un contraataque desde la posición de defensa, sería muy difícil evitar en lo posible que una vida muy cercana se apague en un parpadeo, porque los más potentes mecanismos de ataque para un macho tirano será no solo sus mordidas, sino aquellas patadas que incluso han logrado acabar con leones en cuestión de segundos. En la lista de los peores padrastros, el león encabezará la línea principal por ser el más común de los comportamientos propiamente bestial, en donde sobresalir por encima de otros machos como principal y único dominante lo convertirá en el potencial amo de una manada, para lo cual tendrá que aniquilar a los cachorros del anterior león desterrado, corriendo así todas las víctimas mucho peligro. Pero no solo este cruel padrastro será uno de los peores, sino incluso la madre mostraría la más recia de las indiferencias frente al ataque de los suyos, convirtiéndola también en una mala madre, y todo lo contrario a lo que se pensaría, se irá a preparar para dar paso próximamente a una nueva camada de cachorros o leoncillos, herederos de un sanguinario degollador que usurpó el espacio de otro, aplicando así la ley del más fuerte, pero también la del mejor adaptado. La fuerza de agarre de un gorila será tan potente que incluso podría aplastar la cabeza de un cocodrilo como si fuera una nuez, y su violencia se verá depositada generalmente hacia otro gorila
con la misma condición de ataque, básicamente por la dominación de uno sobre otro, pero hubieron escenarios en la que, por extraño que parezca, un gorila perseguirá a una hembra con un impulso bastante violento para arrebatar a su cría y aplicar la peor de las palizas, en la condición, no precisamente, de un buen padre animal, no logrando el peor de los impulsos, hasta que de pronto el momento de descuido llegará para dar rienda suelta al impulso agresivo de este gorila, que calculará la distancia y con veloz sorpresa terminará por arrastrar y lanzar a la víctima, empleando un impulso agresivo incomprensiblemente salvaje. Otro mal padre anda suelto. Ya en la isla de Tasmania encontraremos al demonio o diablo de Tasmania, el marsupial carnívoro más grande del mundo, y sus chillidos tan agudos y un tanto molestosos nos darán luces de su impulso agresivo, pero no precisamente esa será la causa que la convertirá en una mala madre. Todo ocurre tras 3 semanas de preñez, en la que dará a luz a una generosa camada de 20 a 30 crías que se desplazarán hacia la marsupia o bolsa externa para solo sobrevivir 4 de ellos, y la razón es sencilla: la madre solo tiene 4 pezones con los que dará de mamar a sus crías. Es la clara señal que en la naturaleza salvaje irán a sobrevivir aquellos que mejor hayan sido adaptados, teniendo así solo la oportunidad de sobrevivir a un número exacto de individuos, mientras que los demás formarán parte de un frío platillo que será devorado como bocadillo lentamente por la no tan serena madre. Es así que los peores padres del reino animal no nos darán, como los casos anteriormente señalados, la mejor de las lecciones de vida, que basan desde luego un lenguaje claro y objetivo, la razón en esencia que guarda la propia supervivencia, donde el hambre, la competencia y el apareamiento será individualmente el fin en sí mismo. La naturaleza salvaje se muestra a veces cruel y otras indomable. Suscríbete para que te enteres de lo que pasó en la siguiente edición, en la siguiente escena.